Muchos creen que el mundo seguirá como siempre, que todo lo que sucede es simplemente el curso normal de la vida. Pero les digo que en los próximos días, 3 acontecimientos sacudirán la tierra y nadie podrá detenerlos. Estos acontecimientos conmoverán a las naciones, harán temblar a Estados Unidos y llamarán a millones de personas a tomar una decisión. Quédate hasta el final, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde donde estás viéndolo para que pueda orar por tu nación porque los días que vienen lo cambiarán todo. Hace 4 días, me encontraba en lo profundo del desierto del Negev con otros 7 creyentes, hombres y mujeres judíos que, como yo, han encontrado a su Mesías en Yeshua. Llevábamos 6 días ayunando, buscando el rostro de Dios en oración e intercesión por Israel y las naciones. Ese día, el sol era implacable, azotándonos como el fuego mismo del juicio. La temperatura superó los 45 grados, y el aire seco parecía robarnos la humedad del alma. Recuerdo el momento exacto en que todo cambió. Estábamos orando en círculo, con la mirada puesta en Jerusalén, cuando de repente sentí un peso aplastante en el pecho. Mi respiración se volvió superficial y luego se detuvo por completo. Mi visión se nubló, y lo último que vi fue a mi hermano Aarón extendiéndose hacia mí mientras me desplomaba sobre la arena ardiente. Mi corazón, debilitado por los días de ayuno y el calor del desierto, simplemente se rindió. Lo que ocurrió después desafía toda ley natural y toda explicación médica. Durante 12 minutos y 17 segundos, según los paramédicos que llegaron después, estuve clínicamente muerto. Sin pulso, sin actividad cerebral, sin aliento. Pero mi alma, mi conciencia, mi esencia misma, estaba más viva que nunca. Me encontré en un lugar indescriptible. Aún así, debía intentarlo. Ya no era el desierto. Era un reino de luz tan pura, tan brillante, que debería haberme cegado. Sin embargo, iluminó cada rincón de mi ser. El suelo bajo mis pies no era ni arena ni piedra, sino algo que parecía estar hecho de la misma adoración cristalizada. Y allí, ante mí, estaba aquel a quien había servido durante 23 años, pero al que nunca había visto cara a cara. Jesús Yeshua HaMashiach, el Hijo del Dios viviente. Su apariencia no se parecía en nada a las pinturas de las iglesias ni a las imágenes y películas. Era a la vez el siervo sufriente y el rey conquistador, el cordero y el león. Sus ojos albergaban la profundidad de la eternidad. Y cuando me miró, sentí como si viera no solo quién era yo, sino quién había sido y en quién me convertiría. Su voz, cuando hablaba, no llegaba a través de mis oídos sino que resonaba en todo mi ser como si cada célula de mi cuerpo estuviera creada para recibir sus palabras. David dijo, y en ese momento comprendí por qué el salmista escribió que el Señor nos conoce por nombre. Hijo mío, te he traído aquí porque ya es tarde y mi pueblo necesita ser advertido. Caí de rodillas, o lo que percibí como rodillas en ese reino espiritual, abrumado por su presencia. El peso de su gloria era indescriptible. Sin embargo, no me aplastó. Al contrario, me llenó de una paz que jamás había conocido, incluso mientras se preparaba para mostrarme cosas que aterrorizarían a cualquier corazón mortal. Lo que estoy a punto de revelarles no fue dado en símbolos ni parábolas. No fueron visiones metafóricas ni alegorías espirituales. Jesús me mostró acontecimientos reales, tan claros y detallados como si estuviera viendo una película, que ocurrirán entre ahora y finales de agosto de 2025. Me permitió verlos para que pudiera advertir a su pueblo y que los corazones se volvieran a él antes de que fuera demasiado tarde. Lo primero que me mostró me dejó sin palabras. Observé cómo comenzaba una gran conmoción, no de la tierra misma, sino de los sistemas y estructuras sobre los que los hombres han construido su seguridad. Vi cómo los mercados financieros se desplomaban en cuestión de horas, no lentamente como una recesión, sino de forma repentina y catastrófica, como el estallido de una presa, el pánico en los ojos de los líderes mundiales, la desesperación de quienes habían depositado su confianza en la riqueza material, el caos que seguiría. Pero esto fue solo el principio. La segunda visión fue aún más aterradora.
Presencié un gran engaño que se extendía por las naciones, una mentira tan convincente, tan perfectamente elaborada, que incluso los elegidos correrían el peligro de creerla. Vi surgir falsos profetas, no de rincones recónditos, sino del corazón mismo de la institución religiosa, hombres y mujeres con muchos seguidores, con credenciales impresionantes, extraviando a millones con señales y prodigios que parecían genuinos, pero impulsados por el mismísimo enemigo. Y entonces llegó la tercera visión, la que me hizo llorar incluso en ese lugar sagrado. Vi el comienzo de una gran persecución, no en tierras lejanas ni en regímenes totalitarios, sino en las mismas naciones que una vez se llamaron cristianas. Observé cómo los creyentes eran perseguidos, cómo las iglesias eran cerradas, cómo el nombre de Jesús se convertía en un delito castigado con prisión o algo peor. La velocidad con la que se extendió esta persecución fue asombrosa, como un incendio forestal que consume la hierba seca. Durante estas visiones, Jesús estuvo a mi lado, con el rostro lleno de tristeza y determinación. Me mostró estas cosas, no para asustarme, sino para prepararme. David, dijo, estos acontecimientos contribuirán a mis propósitos. Separarán el trigo de la paja, lo genuino de lo falso, a quienes realmente me conocen de quienes solo saben de mí. Quise preguntarle por qué, implorar clemencia, rogarle más tiempo. Pero al mirarlo a los ojos, comprendí. Este no es el final de la historia. Este es el comienzo del capítulo final, la purificación necesaria antes de su regreso. Estos acontecimientos, por terribles que sean, forman parte de su plan para despertar a una iglesia dormida y llamar a su pueblo a volver a sí mismo. Cuando abrí los ojos en ese desierto, rodeado de paramédicos y mis hermanos llorando, supe que mi vida había cambiado para siempre. Las visiones ardían en mi mente con perfecta claridad, y sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros como un manto inamovible. Había recibido un mensaje que el mundo necesitaba escuchar, y no podía permanecer en silencio. El peso de lo que Jesús me mostró a continuación era casi insoportable. Mientras permanecía en ese reino de luz pura, Él levantó la mano, y de repente el espacio que nos rodeaba se transformó en algo parecido a una vasta ventana que daba a la tierra. Pero esta no era la tierra como la conocemos hoy. Esta era la tierra como será en las próximas semanas. La primera visión me impactó como un rayo. Vi la gran ciudad de Nueva York, ese imponente símbolo de los logros humanos y el poder económico. Pero algo iba terriblemente mal. Las bulliciosas calles estaban vacías, no por la guerra ni la peste, sino por algo mucho más devastador. Observé cómo las pantallas digitales de toda la ciudad empezaban a parpadear, mostrando números que se desplomaban tan rápido que se convertían en meras rayas rojas. Jesús habló con una voz que transmitía autoridad y dolor a la vez. David, lo que estás viendo es el colapso que comenzará el 3 de agosto de 2025. En un solo día, el sistema financiero sobre el que las naciones han construido su seguridad se derrumbará como un castillo de naipes en medio de un huracán. Observé con horror cómo los bancos cerraban de golpe, con sus escaparates cubiertos de carteles impresos a toda prisa. Pero esto no se limitó a Estados Unidos. Vi Londres, Tokio, Frankfurt, todos sufriendo el mismo golpe devastador simultáneamente. La visión cambió, y vi a funcionarios del gobierno en salas de crisis, pálidos de miedo al comprender que décadas de ingeniería financiera finalmente se habían derrumbado por su propio peso. Se convocaron reuniones de emergencia, pero no hubo soluciones. Solo intentos desesperados por mantener el orden mientras se desintegraban los cimientos mismos de la economía global. Lo que más me aterrorizó no fue el colapso en sí, sino la velocidad con la que ocurrió. En cuestión de horas, no días ni semanas, el sistema del que miles de millones de personas dependen para su sustento diario simplemente dejó de funcionar. Vi a familias que habían confiado en sus cuentas de jubilación, viendo cómo los ahorros de toda su vida se desvanecían como la niebla del luto. Vi a dueños de negocios mirando las cajas registradoras vacías, incapaces de procesar una sola transacción. Pero incluso mientras asimilaba esta primera visión, Jesús se preparaba para mostrarme algo mucho más siniestro.
La escena cambió y me encontré contemplando lo que parecía una multitudinaria reunión religiosa. Miles y miles de personas llenaban un estadio, con las manos alzadas en señal de adoración y las voces alzadas en lo que parecía una alabanza genuina. El ambiente parecía electrizante, con energía espiritual. Por un momento, creí presenciar un gran avivamiento. Entonces Jesús habló, y sus palabras me dejaron helado: mira más de cerca, hijo mío. Mira con ojos espirituales, no naturales. Mientras hablaba, fue como si un velo se levantara de mi vista. Lo que había percibido como fuego sagrado se reveló como algo completamente distinto. El hombre en la plataforma, hablando con elocuencia y poder, no estaba ungido por el Espíritu de Dios. Sombras oscuras se movían tras él, susurrándole al oído, alimentándolo con palabras que parecían verdad, pero estaban impregnadas de veneno mortal. Observé cómo este falso profeta realizaba milagros que parecían genuinos. Los cojos caminaron. Los ciegos recobraron la vista. Los tumores desaparecieron ante la mirada de miles. La multitud estalló en celebración, convencida de estar presenciando el poder de Dios. Pero Jesús me mostró el origen de estas señales y prodigios, y lloré al ver lo que vi. Este engaño, explicó Jesús, se extenderá por toda la tierra a partir del 12 de agosto de 2025. Muchos que se llaman a sí mismos por mi nombre serán extraviados porque no han aprendido a discernir entre lo santo y lo profano, entre mi voz y la voz del enemigo. Vi a pastores con millones de seguidores abrazando a este falso profeta, respaldando su mensaje, llevando a sus congregaciones a la oscuridad espiritual mientras creían caminar en la luz. Las cadenas de televisión transmitieron sus discursos a todos los rincones del mundo. Líderes mundiales buscaron su consejo. Habló de unidad, de amor, de un nuevo despertar espiritual que sanaría las divisiones de la humanidad. Pero en el ámbito espiritual, pude ver la verdad. Este hombre estaba preparando el camino para algo mucho más siniestro, condicionando los corazones de millones a aceptar mentiras como verdades, a adorar una imagen de Dios que no se parecía en nada al Cristo verdadero y viviente. Lo más desgarrador fue ver a creyentes genuinos, personas que habían servido a Dios fielmente durante años, ser arrastrados por este engaño magistral. La visión comenzó a desvanecerse, pero no antes de que Jesús me mostrara un último y devastador detalle. Vi a este falso profeta de pie en un lugar que debería haber sido santo, afirmando tener autoridad que pertenecía solo a Dios, y a las multitudes inclinándose ante él como si fuera el Mesías mismo. Al disolverse esta segunda visión, me encontré temblando en ese lugar de luz. Pero Jesús aún no había terminado conmigo. Su expresión se tornó aún más seria mientras se preparaba para revelar el tercer y más terrible suceso que azotaría la tierra antes de que terminara agosto. La atmósfera a nuestro alrededor cambió una vez más, y presentí que lo que estaba a punto de ver pondría a prueba mi fe como nada lo había hecho jamás. Esta visión final revelaría no solo lo que le aguardaba al mundo, sino también lo que les aguardaba a quienes deberían haber estado preparados para tales tiempos. David, dijo Jesús, con la voz cargada por el peso de lo que estaba a punto de revelar, lo que te muestro a continuación te romperá el corazón como me ha roto a mí. Pero debes verlo y debes contarlo, porque mi pueblo duerme cuando debería estar velando, festeja cuando debería estar ayunando, juega cuando debería estar orando. La luz que nos rodeaba comenzó a atenuarse, no porque su gloria disminuyera, sino porque lo que estaba a punto de mostrarme era tan oscuro que incluso su luz perfecta parecía desvanecerse en la tristeza. Me preparé para lo que se avecinaba, sabiendo que la tercera visión sería la más difícil de presenciar y aún más difícil de compartir. Pero debo compartirlo, porque la época del cristianismo cómodo, de la fe tibia, de jugar a la iglesia mientras el mundo arde, ha terminado. Lo que comienza en agosto separará a quienes realmente lo conocen de quienes solo saben de él. Y mientras estaba allí en su presencia, a punto de presenciar la última pieza de este rompecabezas profético, comprendí que mi regreso a este mundo marcaría el comienzo de la misión más crucial de mi vida. La tercera visión comenzó de forma distinta a las demás.
En lugar de mostrarme ciudades lejanas o grandes escenarios, Jesús dirigió mi atención hacia algo mucho más personal, mucho más desgarrador. Me encontré contemplando hogares, iglesias, los mismos corazones de quienes una vez caminaron cerca de él. Lo que presencié en ese momento me destrozó el alma. Vi a creyentes, verdaderos seguidores de Cristo, personas que reconocía de años de ministerio, sentados en sus cómodas salas, revisando sus teléfonos mientras el mundo a su alrededor comenzaba a derrumbarse. Se habían vuelto sordos a la voz del Espíritu, insensibles a la urgencia del momento, satisfechos con una fe que no les exigía nada. Jesús habló, y su voz transmitía un dolor que nunca antes había escuchado. David, mi pueblo ha olvidado cómo velar y orar. Se han vuelto amantes de la comodidad más que de Dios. Lo que comienza el 19 de agosto los despertará, pero a un precio que les traspasará el corazón como una espada. La escena se transformó ante mí, y me encontré presenciando algo que me heló la sangre. Vi hombres armados moviéndose por barrios que parecían tranquilos, familiares y seguros. No eran soldados ni terroristas. Eran agentes de sus propios gobiernos, que portaban listas de nombres, direcciones e información detallada sobre familias que no habían cometido otro delito que negarse a ceder ante el engaño que se avecinaba. Observé cómo llamaban a las puertas en la oscuridad previa al amanecer. La primera casa que vi pertenecía a un pastor que conocía, un hombre que había servido fielmente a su congregación durante 30 años. Cuando abrió la puerta, todavía en bata y pantuflas, le mostraron una orden judicial. Su esposa estaba detrás de él, aferrada a la Biblia, con lágrimas en los ojos mientras le ponían las esposas. Pero este no fue un incidente aislado. En varios países, la misma escena se repitió simultáneamente. Líderes religiosos, maestros cristianos y creyentes que habían hablado públicamente de su fe fueron expulsados sistemáticamente de sus hogares. Los cargos siempre fueron los mismos. Discurso de odio, incitación a la división, negativa a cumplir con las nuevas leyes de unidad religiosa que se habían aprobado en el caos que siguió al colapso financiero. Jesús se volvió hacia mí, sus ojos reflejaban un dolor que parecía infinito. Esta es la persecución que advertí que vendría sobre mis seguidores en los últimos días. Pero mira cuántos de mi pueblo no están preparados. Creyeron que sus vidas cómodas durarían para siempre. Nunca aprendieron a calcular el costo. Presencié familias destrozadas mientras los padres eran sacados a rastras de sus hogares mientras sus hijos observaban aterrorizados. Vi a madres intentando explicarles a sus pequeños por qué se llevaban a su papá si no había hecho nada malo. La velocidad y la coordinación de estos arrestos fueron impresionantes, como si cada detalle hubiera sido planeado durante años. Pero lo que más me rompió el corazón fue ver con qué rapidez muchos creyentes se derrumbaron bajo la presión. Ante la disyuntiva entre su fe y su libertad, entre Cristo y su comodidad, muchos optaron por el camino más fácil. Vi a pastores firmando documentos, renunciando a sus enseñanzas anteriores. Presencié a líderes cristianos disculpándose públicamente por difundir retórica religiosa divisiva. La visión me mostró iglesias convertidas en centros comunitarios, con cruces removidas y altares desmantelados. Se recogieron y destruyeron Biblias en ceremonias públicas mientras la multitud tutoreaba como si presenciara la eliminación de un gran mal. La velocidad con la que se produjo esta transformación fue asombrosa. Lo que había tardado siglos en construirse se derrumbó en cuestión de semanas. Sin embargo, incluso en esta oscuridad, Jesús me mostró destellos de luz que se negaban a extinguirse. Vi a creyentes que habían preparado sus corazones para un momento como este. Habían calculado el costo mucho antes de que llegara la prueba. Estas fueron las que acudieron a sus arrestos con alegría, cantando himnos mientras se los llevaban. Eran las madres que les decían a sus hijos que este era su privilegio de sufrir por el nombre de Jesús. Fui testigo de reuniones subterráneas en sótanos, en bosques, en lugares ocultos, donde los fieles seguían reuniéndose a pesar del peligro. Estos creyentes habían aprendido a vivir por fe y no por vista, a confiar en Dios y no en los gobiernos, a encontrar su seguridad en el cielo y no en la tierra. La persecución,
En lugar de debilitar su fe, la avivó. Jesús me mostró a una joven madre escondida en un edificio abandonado con sus 3 hijos pequeños. Llevaban días viviendo allí, sobreviviendo con las sobras de comida que les traían otros creyentes que arriesgaron sus vidas para ayudarlos. Mientras les leía en silencio una Biblia desgastada a sus hijos, su rostro resplandecía con una paz que desafiaba sus circunstancias. No tenía miedo porque sabía que su vida estaba escondida con Cristo en Dios. El contraste era marcado y devastador. Quienes habían cimentado su fe en la comodidad y la conveniencia se derrumbaron ante la presión. Pero quienes ya habían muerto a sí mismos, quienes ya habían considerado sus vidas como pérdida por amor a Cristo, se mantuvieron firmes como montañas inconmovibles. Vi cómo la iglesia clandestina se fortalecía incluso mientras la iglesia visible se derrumbaba. Creyentes que nunca antes se habían hablado se encontraron unidos por su sufrimiento común. La persecución, que pretendía destruir la fe, la purificó, separando el trigo de la paja de maneras que la prosperidad jamás pudo. Jesús habló de nuevo, con una voz que ahora transmitía dolor y esperanza. Hijo mío, esta prueba durará exactamente 47 días. Quienes perseveren hasta el final verán mi gloria de maneras que jamás imaginaron. Pero quienes me nieguen en esta hora descubrirán que debo negarlos ante mi Padre Celestial. A medida que la visión comenzaba a desvanecerse, vi algo que me llenó de terror y anticipación. Presencié a Jesús mismo comenzando a actuar, no en el reino espiritual donde me encontraba con Él, sino en el mundo físico. El tiempo de su paciencia estaba llegando a su fin. El tiempo de la misericordia estaba terminando. El día del juicio estaba a punto de amanecer. Pero incluso en el juicio, su amor permaneció. Cada prueba que permitió tenía como objetivo atraer a su pueblo de vuelta a Él, despojarlo de lo que se había vuelto más importante que su presencia, revelar la verdadera condición de los corazones que se habían vuelto fríos y complacientes. Cuando terminaron las visiones, me encontré de nuevo en ese lugar de pura luz, de pie ante aquel que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. El peso de lo que había visto me oprimía como una carga física. Ahora entendía por qué los profetas de antaño lloraban al recibir sus revelaciones. La verdad, cuando se trata del juicio de Dios, no es fácil de llevar. Jesús puso su mano sobre mi hombro e inmediatamente sentí que la fuerza inundaba mi espíritu. David, dijo, has visto lo que viene porque debes advertir a mi pueblo. El tiempo es más corto de lo que creen. Los acontecimientos que has presenciado comenzarán con pocos días de diferencia. No habrá tiempo para un despertar gradual, ni oportunidad para un arrepentimiento lento. La hora de la decisión ha llegado. Quería quedarme en ese lugar para siempre, permanecer en su presencia donde todo era claro y pacífico. Pero sabía que me enviaba de vuelta con un propósito. El mensaje que llevaba no era solo para mí. Era para todos los que tuvieran oídos para oír, ojos para ver y corazones dispuestos a recibir la verdad, por difícil que fuera. Mientras sentía que me atraían de vuelta a mi cuerpo físico, Jesús habló por última vez, diles que vengo pronto. Diles que estos problemas no son el fin, sino el principio del fin. Diles que quienes invoquen mi nombre serán salvos, pero deben invocarlo con todo el corazón, no solo con los labios. La transición de regreso al mundo físico fue impactante, como sumergirme de una cálida luz en una fría oscuridad. Abrí los ojos y me encontré rodeado de rostros preocupados, equipo médico y la cruda realidad de un mundo que desconocía lo que se avecinaba. Pero estaba vivo y tenía un mensaje urgente. Los paramédicos lo llamaron un milagro. Mis hermanos, una intervención divina. Pero yo sabía que era algo mucho más significativo de lo que cualquiera de esas explicaciones podía captar. Había vislumbrado lo que se escondía tras el velo del tiempo, un anticipo de acontecimientos que pronto sacudirían todos los cimientos sobre los que los seres humanos han construido su seguridad. Mientras me subían a la ambulancia para el viaje de regreso a la civilización, sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros como un manto que jamás podría quitarme. La vida cómoda que había conocido había terminado. De ahora en adelante,
cada aliento que tomara estaría dedicado a preparar al pueblo de Dios para lo que se avecinaba. Los médicos hablaron de deshidratación y agotamiento por calor, de los peligros del ayuno bajo el sol del desierto. No tenían ni idea de que lo que trataban como una emergencia médica era en realidad una cita divina que cambiaría el curso de mi vida. ¿Cómo podía explicarles que acababa de recibir el mensaje más importante de la historia de la humanidad? Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este testimonio. Si aún estás aquí, significa que algo te conmovió profundamente. Ahora, te invitamos a dar un pequeño paso que puede tener un gran impacto. Deja un comentario diciéndonos desde donde nos ves para que podamos orar por tu país. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las poderosas revelaciones que compartimos a diario. Y lo más importante, comparte este vídeo con al menos 3 personas que ames, amigos, familiares, hermanos y hermanas en la fe, porque un simple clic puede cambiar un alma, reavivar la esperanza y devolver un corazón a Dios.